Muy buenas noches y espero acordarme de cómo se habla en este programa, porque hacía 5, no vienen 5 lunes, ya extrañaba estos diálogos, y que inician con una reflexión sobre la marcha que se dio el día de ayer en la Ciudad de México. De hecho, las marchas, porque habría que hacer una comparación entre lo que pasó en la Ciudad de México, en otras ciudades del país, en el extranjero. Me concentro por el momento en lo que pasó en la capital y más allá de las muchas lecturas que se puedan hacer de quienes la vieron de cerca o la vivimos, desde quienes la vieron un poco de fuera o quienes la vivimos de dentro, es, en mi caso, el tema de la unidad. Si uno compara esta marcha con otras parecidas en el pasado, en los últimos 30, 40 años, en lo que yo recuerdo es la marcha más plural en su convocatoria y en su asistencia, y además en la capacidad que tuvo esta coalición de los diversos en poner un documento que reivindica temas de seguridad, pero va más allá. Por ejemplo, incluye la exigencia de que se apruebe la reforma política, que afecta al tema de candidaturas independientes o de la reelección, etcétera. Es decir, fue una marcha extraña en ese sentido y hay que entenderla de que la importancia, insisto, para mí está en esa diversidad, lo cual eso le da fortaleza y debilidades, porque en la medida en la cual las organizaciones civiles que fueron capaces de elaborar ese documento y de invitar a sus afiliados o simpatizantes mantengan esa unidad y la llevan hasta el 10 de junio en Ciudad Juárez, donde se firmará formalmente un pacto, es probable que estemos ante el inicio de una movilización nacional sin precedentes, porque coincidirá con una elección presidencial, lo cual puede generar todo tipo de interacciones positivas y negativas también. En ese sentido, 2 preguntas que escuché muchísimo el día de ayer. La primera es, ¿y vale la pena marchar? Y la segunda, ¿qué sigue? No puedan responderse al día de hoy. Va a tener que esperarse un poco para ver qué sucede en el tema de la unidad y de la relación con la clase política. A mí me llamaron la atención 2 cosas de la marcha. La convocatoria la hizo Javier Sicilia, abierta desde luego, y se le fueron uniendo no solamente casos que conocemos, ¿no? Como el de los hermanos Levarón, fueron los de ABC, los que sienten que ha habido una injusticia e impunidad en diferentes sucesos, no siempre vinculados con el crimen organizado. Pero a lo largo de la marcha llegaba mucha gente en los lugares donde se paraban, e incluso muchos continuaron en la marcha desde Cuernavaca, que salió el jueves, gente que no conocemos, que les han pasado también cosas muy similares, pero no se conoce porque son tantos, entonces subían a la palestra. También ocurrió ayer, pero desde el jueves estuvo ocurriendo. Es gente lugareña, es decir, a mí se me perdió un hijo y todavía no sé dónde está, y llevo 2 años, a mí me lo raptaron, a mí el mío luego apareció muerto. Entonces me llamó la atención eso, una gran cantidad de gente que le ha ocurrido cuestiones, pero dicen, y aprovecho el foro para que se conozca, para que se sepa, porque simplemente pasó desapercibido en los medios, pues no es gente conocida, pero muchísimos casos, primera cosa. Segundo, que la mayoría, o por lo menos una buena parte de las denuncias de estas desapariciones, de estas muertes, de estos secuestros, no eran con el crimen organizado, eran policías y militares. Mucha gente decía ahí, le digo al ejército que me devuelva a mi familia. Luego el papá de una estatua humana que se perdió en Nuevo León, se lo llevaron los policías. Es decir, el gobierno de Nuevo León se llevó a mi hijo y no sé nada de él hasta ahora. Entonces, una buena parte, no digo que el 100%, pero una buena parte de las denuncias era contra abusos de la autoridad, no fuego cruzado o no crímenes directamente de los criminales, que los ha habido también, ya lo sabemos. Pero eso me llamó la atención. Se concentró un buen porcentaje de denuncias a las autoridades. Y tercero, en Topilejo, donde acompañé la marcha en un periodo,
En Topilejo decían la misma gente de ahí, y lo mismo, nos pasó esto y esto, pero pongan atención, nos decían, aquí ya somos Distrito Federal, ¿eh? O sea, no es nomás ya Morelos y Acapulco. Dice, aquí nos están pasando cosas como en otras partes del país, pero aquí ya estamos en el DF. O sea, nada de que el Distrito Federal está totalmente aislado de este tipo de casos. Dice, que no se conozcan y que no se les dé publicidad, no quiere decir que no estén ocurriendo. Bueno, otros puntos que hay que resaltar. En las marchas del pasado, en contra de la inseguridad, se quedaron en eso. Exigimos seguridad, exigimos que la autoridad nos garantice nuestras vidas y nuestras propiedades. En este caso, como señaló Sergio, hay por primera vez algo más allá de la seguridad. Hay un intento de encontrar las causas. Está en los 6 puntos que se leyeron ayer, apenas superficialmente, pero está la política exterior, la relación con Estados Unidos y la política anti-crimen organizado que se está siguiendo hoy, es decir, la iniciativa Mérida está puesta allí. Está también la reforma política, está la demanda de una economía que le dé sentido a la vida, sobre todo dice de los jóvenes, a la vida productiva de los jóvenes. Así que en este caso ya hay un intento que esperemos que en Ciudad Juárez se desarrolle con más vehemencia, pero está llevando no nada más a la manifestación última, a la causa, sino a las causas de esa manifestación, a la parte económica, a la parte política y a una responsabilidad que se la ponen a toda la clase política y no solamente a la clase política, porque recordemos, la que se hizo aquí en el DF era mucho en contra de Andrés Manuel López Obrador, ahí estaba, y que Andrés Manuel en ese momento no supo responderle bien porque lo tomó muy personal. En este momento quizá ya aprendimos y aprendieron todos que es mucho más complejo, se dice en el documento y en lo que leyó Javier Sicilia, la iglesia, los poderes fácticos, las empresas, los monopolios. Bueno, entonces ya hay una mayor concreción de las razones por las cuales está ocurriendo esto y a dónde se puede ir en busca de las causas últimas. Yo creo que hay que resaltar, aunque lo hizo muy de pasada Sergio, para determinar o apuntar la importancia de este movimiento, de esta marcha, que, bueno, tuvo lugar en 25 ciudades del país, de 19 estados de la República. Estamos hablando de un asunto nacional, en este sentido territorial. Sí. Tuvo repercusión en algunas de las ciudades más importantes cercanas a nosotros, culturalmente, como Brasil, como, Barcelona, como Madrid, como Washington. Sí. Entonces, tuvo no solo una convocatoria nacional que hizo marchar diversos cientos de personas en cada uno de los 19 estados y de las 25 ciudades, sino en todos estos países. Sonó. Segundo, yo creo que la importancia es que han planteado una serie de reivindicaciones de cambios que requiere el país y de denuncias de injusticias y de problemas institucionales muy serios que están ocurriendo, con lo cual se elaboran estos 6 puntos que ya ustedes han mencionado, y me parece que habría que destacar, además de los ya dichos por ustedes, el que se fija en los partidos políticos, que es un tema que yo estoy estudiando constantemente, y hay una expresa referencia a los partidos políticos, a su saneamiento necesario, a la reducción de sus ingresos cuantiosos en un país en donde hay tantas. Entonces, y desde luego, pues el que está apuntando a los monopolios, básicamente al de telecomunicaciones, está apuntando con una gran claridad, pero están también los otros monopolios que existen y que deben democratizarse en la situación de la competencia en el país. Y bueno, desde luego, muy destacadamente el asunto de la seguridad. Y está un elemento que es coyuntural, que es revelador y que es ante la
imposibilidad o ante la decisión de no pedir la caída del jefe de Estado y de Gobierno, piden la caída de su secretario de Seguridad Pública, ¿no? Que es el señor García Luna, que, bueno, están pidiendo que salga y con un tiempo y un plazo que le fijan para hacer otras movilizaciones. Esto va a tener repercusiones importantes, tanto si acepta el presidente cambiar a este secretario, como si no lo acepta, si por donde se le vea es un material de conflicto. Entonces, estamos ante un movimiento verdaderamente importante. Ahora, en relación con la unidad, yo tengo mis dudas muy grandes, porque normalmente cuando hay esta pluralidad tan vasta, con este planteamiento tan amplio de cosas, hay muchas gentes que están de acuerdo con A, pero no con B, etcétera, y viene la sucesión presidencial, tema en el que yo también estoy constantemente metido, y esto va a tomar la atención de muchas cosas. Y varias marchas como las que hemos tenido, estos de los señores de blanco, etcétera, han acabado. Y de hecho, muchas organizaciones civiles se deslindaron de la marcha y dijeron, nosotros no vamos a ir porque no estamos de acuerdo en que sea el gobierno el responsable de esta guerra, es decir, digamos, cercanas al gobierno o que apoyan la estrategia del gobierno, se deslindaron completamente porque efectivamente había una crítica a la estrategia y había una crítica también a los criminales. No es cierto que no se diga, hubo varios mensajes de Sicilia a los criminales, decir, oigan, peléense entre ustedes y con el ejército en todo caso, no metan a los civiles, nosotros no estamos haciendo absolutamente nada, digamos, como un problema para ustedes. De tal manera que sí, la unidad es un problema en ese sentido y quién sabe que vaya a seguir caminando el asunto. Bueno, un par de comentarios porque creo que ya queda poco tiempo. Primero, coincido plenamente en el tema de la dificultad de la unidad. Lo notable es que se haya logrado hasta donde se llegó y que se haya cuajado un documento tan complejo y al mismo tiempo tan sencillo. Es bien elaborado el documento. Yo sugiero al auditorio que lo revise, va a estar circulando por internet. Y subrayo un aspecto que... Se publicó en proceso también. Se publicó, sí. Un aspecto que señaló Lorenzo de Posada y que pone a esta movilización en un lugar aparte, el factor externo. Nunca antes se había hecho un esfuerzo tan explícito de articular la movilización del exterior con la interior. Hubo coordinación con el exterior el mismo día. No fue gratuita. Vamos, hubo pláticas, se leyeron mensajes allá, en fin. Y segundo... La importancia de las redes en esto es fundamental, ¿no? Por supuesto. Vamos, todo esto se movió, claro. Se conocen grupos de años y entonces hubo ahí una negociación también. Segundo, el tema de asignar una responsabilidad explícita al gobierno de Estados Unidos por no frenar el tráfico de armas que está matando a mexicanos y mexicanas. Hay evidencia para afirmar que el mayor número de muertos está relacionado con el mayor número de armas que se localizan en la frontera norte. Y Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos no está haciendo lo suficiente. Por tanto, hay un señalamiento explícito al Congreso y al presidente Barack Obama para que se comprometa a un embargo de armas, de la exportación ilegal de 16 armas de asalto a México. ¿Avanzará, prosperará? No lo sabemos, pero por lo pronto creo que el análisis no puede hacerse sobre el futuro enigmático, sino sobre lo que fue, y en ese sentido pues parece que coincidimos en que fue una marcha importante, pero desafortunadamente se nos acabó el tiempo. No se vaya, los esperamos. Bueno, y vinculado con el primer segmento, en donde yo diría que también lo que se representó en esta marcha es el derecho que tenemos de replantear o de cuestionar la estrategia, que no es lo mismo, que en eso ha insistido Calderón, de que o apoyas su estrategia o estás con los capos, o apoyas su estrategia, lo dijo el miércoles, lo dijo el jueves. Yo creo que como previendo a la marcha que salía el jueves, o apoyan esta estrategia porque no hay alternativa, o quieren que se rinda el Estado y que entregue la plaza a los criminales. No es cierto, hay muchísimas alternativas, hay muchísimas opciones complementarias, sustitutas, y no me refiero solamente a cuestiones de la educación, sino incluso como estrategia directa hay muchas alternativas.
Y un ejemplo de que las cosas no están funcionando bien es lo ocurrido en el pueblo de Cherán, en Michoacán, que al ver vinculados a los talamontes que les están rapando todo el bosque alrededor y del que vive, es una comunidad purépecha, pequeña, pues ellos empiezan a ver que el crimen organizado protege a estos talamontes y les cobran 1,000 pesos por cada camión que ayudan a patrullar, ¿no? Para evitar ahí digamos, violencia con los purépechas de este pueblo. Y también los policías, porque ellos han denunciado, dicen, incluso agarraron algunos talamontes, los tuvieron 7 días detenidos, los entregaron a la policía y luego los dejaron libres. Entonces la policía municipal está coludida también tanto con los talamontes como con los criminales, con el crimen organizado. Y decidieron disolver la policía, correrla y decirles, no los queremos ver a ninguno de ustedes aquí porque no respondemos, y se hicieron cargo de su propia seguridad, que es muy precaria, pues tienen machetes, tienen palos. Y lo que están pidiendo es en todo caso algún tipo de fuerza federal, que eso nos lleva al planteamiento una vez más de que las policías municipales pues, están totalmente vulnerables al crimen organizado, son parte de eso. En su mensaje Calderón, con esto termino, en uno de los mensajes que estuvo diciendo esta semana, decía, es que el bando de los buenos debe estar en un solo lugar. Yo digo que no hay frontera, que incluso la denuncia, que creo que ese fue el problema original de quienes murieron con el hijo de Javier Sicilia, fue denunciaron un robo del crimen organizado, de un comercio de ellos, fueron amenazados de no denunciarlo, ¿sí? Ellos lo denunciaron a la policía y los criminales se enteraron. Es decir, cuando tú denuncias corres un grave riesgo de que le estás denunciando a los propios que te robaron y entonces vienen las revanchas, la venganza. Yo creo que este bloque está claramente vinculado con el anterior por el asunto de seguridad, muy claramente, pero también porque hay varios elementos que necesariamente vienen a la mente en relación con la marcha que se hizo y sus reivindicaciones, ¿no? Una que se nos pasó mencionar, pero creo que es tan importante como la de los partidos y su saneamiento. En general, Sicilia se pronunció porque las instituciones están podridas, usó ese término, y se refirió a varias. Entre ellas se refirió al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Eso no lo habíamos dicho en la vez pasada. Entonces, esta pluralidad es tan amplia que habla de todos los problemas que está habiendo en el país a nivel sindical, de los monopolios, etcétera, y de las pequeñas poblaciones, como la que estaba tocando José Antonio Crespo, en función de su seguridad y de las terribles orfandades que padecen estas comunidades pequeñas, que no tienen ni policía. Hay 2,000 y pico de municipios que no tienen policía, o que tienen 2 o 3 pues gendarmitos ahí que les pasean las moscas como en las caricaturas de Abel Quesada en el bigote, pero no tienen ninguna capacidad para desarrollar y ofrecer seguridad a las poblaciones, ¿no? Yo creo que es un tema fundamental porque toca muchos aspectos de los que se sumaron a la marcha. Eran pequeñas poblaciones, gentes con distintas ideologías, que pertenecen a diversos tipos de organizaciones, pero que además revelan hasta en forma capilar, como es este caso, las problemáticas que se repercuten en las pequeñas poblaciones, ¿no? Es una problemática que no nos debe de sorprender. Adolfo Aguilar Sincer, cuando poco después del 2000 fue puesto al frente de una fracasada organización gubernamental que tendría todo lo de seguridad nacional y que no era mala idea juntar los diferentes temas, él dijo que había algo muy similar al narcotráfico, pero que no nos habíamos dado cuenta la mayoría de los miembros de este país, y que era los talamontes. Dijo que había zonas, lo dijo en el 2001, o sea, hace 10 años, que había zonas en las cuales no se podía entrar, que la policía no podía entrar y que probablemente el ejército tampoco podría entrar, al menos no muy fácilmente, porque ya estaban controladas por los talamontes. La destrucción de la ecología iba en un sentido y con una organización similar a la del narcotráfico y en algunas ocasiones juntas, porque en zonas donde se producía la marihuana o la amapola, también había árboles y entonces se iba por toda la riqueza de la zona.
en buena medida la de la madera, que México tiene ese problema desde la época prehispánica. Ya empezaron a destruir la ecología los propios pobladores del Valle de México, y luego cuando vinieron los españoles la cosa siguió. El siglo XIX, la mina de Real del Monte, por ejemplo, termina en una etapa por venirse abajo porque consumió toda la madera posible y ya tenían que traerla de muy lejos. Entonces, esto de los talamontes es muy viejo y que ya se había advertido que estaba unido a los temas de seguridad nacional. Pero pues con la desaparición del encargo que tuvo Adolfo y luego de Adolfo mismo, esto ha quedado casi en la nada. Pero tenemos que volverlo a focalizar y a traerlo como uno de los grandes temas de seguridad nacional también. Y es bien curioso que en el tema de los árboles o el tema del plantar árboles sea una de las hobbies o obsesiones del presidente Felipe Calderón. Le encanta, es uno de sus proyectos favoritos, ya que crezcan o no crezcan, no importa, o que estén talando centenares de miles de hectáreas, tampoco importa. Pero pensando en Cherán, en los habitantes de Cherán y de muchas otras partes de México, su vida cotidiana es una constatación permanente de que el Estado les falló. Uh-huh. Sé que el término irrita, enoja al régimen, que no quiere oír hablar de Estado fallido, pero sí hay regiones del país, y Cherán es un caso ejemplar, en el cual el Estado falló, no existe. Y, por tanto, los pobladores, que en este caso no son solo machetes, tienen sus rifles 22, alguno un M1, M2, no R15 ni AK-47, pero tienen algunos con que defenderse, y además han creado barricadas y nadie entra ni sale al pueblo sin su autorización. Es decir, es un pueblo en rebeldía, es un pueblo que decidió que no iba a tolerar más saqueos de sus propias policías y autoridades. Corrieron al presidente municipal también. Es la autogestión absoluta. Así como en España hay un municipio gobernado por anarquistas, es uno solo en toda España. De la misma manera, aquí tenemos ya un municipio autogestivo, sin autoridad, y obligado por las circunstancias. Pero no es el único caso. No, habría que agregar a los caracoles, porque también se manifestaron en Chiapas, a los municipios autónomos de Chiapas, habría que agregar a muchos que se fueron sumando a esto. Habría tal vez que hacer una cartografía de los enclaves autónomos por una u otra razón, porque Ciudad Juárez o partes de Ciudad Juárez también son territorios autónomos. O Nuevo Laredo, pero o también San están Fernando, armados, como estos de Cherán. Pero está también, vinculado con el crimen organizado, están otro pueblo ahí en el norte donde de plano se fueron todos, porque se sintieron totalmente desprotegidos. En Tamaulipas. En Tamaulipas. Ciudad Mier. Exactamente, Ciudad Mier, donde de plano decidieron irse, aquí nadie nos protege y estamos totalmente a merced de los criminales. Pero volviendo a lo de Cherán, eso de los talamontes, que efectivamente viene desde muy, muy atrás, habría que ver si es un simple delito desautorizado, una actividad ilícita de grupos y compañías que empiezan a talar montes, pero de manera sistemática, o, como ha sido también el caso en el pasado, son contratos con políticos que les dan ahí, es decir, ahí el crimen o lo ilícito de esas actividades están encubriendo actos de corrupción vinculadas con autoridades políticas de cierto nivel, desde luego, no sé hasta dónde llega. Y entonces ahí es donde de pronto dices, bueno, pues aquí están mezclados unos con otros. Desde luego que por lo pronto el solo hecho de haber contratado al crimen organizado para cuidarlos a estos talamontes, los hace parte del crimen organizado. Si es que hay algún tipo de contrato o algo, tendría que terminar el Estado, no solamente ir a proteger a la comunidad, ¿no? Decir que no los vayan a arrasar, sino decir, a ver, estos talamontes tienen contrato o no, con quién lo hicieron. Porque de todas maneras ya al contratar al crimen organizado ya están vinculados a una actividad totalmente delictuosa. Y en más de un sentido entonces estamos en una etapa colombiana en donde parte del narcotráfico y los paramilitares y probablemente la
propia guerrilla que vino por razones políticas y que luego se fue transformando, están estas alianzas de diferentes formas de rebelión que hacen que haya zonas autónomas. Cherán, tú dices Ciudad Juárez, pero la autonomía de las zonas narcas, pues también es otra autonomía, una parte de Durango en donde ya no se entra porque ya decidieron, y Tamaulipas. Entonces hay varias autonomías, unas buenas y otras muy desagradables. Pero que todas reflejan que se está deteriorando el Estado rápidamente, que son principios o semillas de disolución del Estado. Y en este contexto simplemente lanzo la pregunta, ya no hay tiempo de desarrollarla, pero ¿sorprende o llama la atención la incapacidad de los principales políticos para reconocer explícitamente esta situación? Se reducen a responsabilizarse unos a otros. Calderón a los gobernadores porque no hacen lo que deben y a los presidentes municipales. Los priistas y el PRD diciendo que tienen una estrategia equivocada, pero no hay una disposición a hacer un diagnóstico crudo y pragmático que permita saber, tener una idea al menos cuántas partes de México son autónomas por una razón o por otra. Por ejemplo, sería una cartografía muy inquietante, me imagino. Nos tenemos que ir, pero para esta expresión y sin defender a nadie ni disculpar a nadie, lo que pasa es que también Calderón no le preguntó a nadie. Se aventó con esta estrategia él solo, sin consultar gobernadores, municipios, fuerzas políticas, al Congreso, expertos. Él simplemente se aventó esa estrategia en solo 10 días. Es decir, una respuesta demasiado simple para un problema excesivamente complejo. Entonces los gobernadores no es que no tengan responsabilidad, pero dicen, oye, a nosotros no nos preguntaron, no nos dijeron o no nos pidieron qué necesitas para cumplir cabalmente tal y cual otra cosa. Y entonces ahora sí Calderón está responsabilizando a todo el mundo y todos podrían decir, sí, tenemos responsabilidad y ya sabemos, pero nos preguntaste, nos consultaste, nos dijiste qué necesitábamos, para nada. Bueno, volvemos al siguiente segmento. Bien, pues en este tercer bloque vamos a tocar un tema que también se conecta con la terrible situación de inseguridad, de dificultad, de poco cumplimiento que el Estado en diversos aspectos tiene de sus funciones, de sus obligaciones, de sus responsabilidades. Es el caso de un pozo en Sabinas, Coahuila, en donde quedaron sepultados y muertos, probablemente por los gases que emitió este pozo, 14 mineros, hasta donde recuerdo el número, y después se pudo constatar que era un pozo que se trabajaba clandestinamente, es decir, sin autorización, que no tuvo verificación de la Secretaría del Trabajo para ver las condiciones en que se desarrollaba el trabajo, como tiene obligación de hacerlo. Es cierto que la Secretaría ha argumentado, o el secretario Lozano, Javier Lozano, ha argumentado que no podían saberlo porque eran clandestinos, ni siquiera tenían. Pero la obligación del Estado es también intervenir en las operaciones clandestinas, precisamente porque estas lo son y no están dentro del marco de la ley funcionando. Entonces, sí se sabe y se ha dicho ahora con claridad que hay 150 pozos en toda la región de Coahuila que están operando así, como ahora lo sabemos periodísticamente, y el Estado encargado de revisar las condiciones, la Secretaría de Economía que da las concesiones y fija las condiciones en las que se pueden hacer estas explotaciones, la Secretaría del Trabajo que tiene que verificar las condiciones de trabajo, y otras secretarías no vigilan adecuadamente, sino ante la tragedia empiezan a aparecer, como en la caja de Pandora, una enorme cantidad de maldiciones y de cosas terribles. Sin que haya en el fondo, por cierto, la esperanza, porque se murieron todos estos mineros. Y después de lo de Pasta de Conchos, que fue una llamada de atención muy grande, porque además fueron más de 60 muertos entonces, era un momento en que el Estado tenía que haber puesto especial atención y localizar los focos en donde había mayor riesgo, mayor peligro, y detectar los clandestinos para que no pudiera haberlos. Había entre estos hombres o personas que murieron, un muchacho de menor de edad, es decir, que viola todo, viola hasta la ley del trabajo, ¿verdad? No puede estar trabajando un
niño de 15 años. Y mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas, en fin. Este es otro elemento que tenemos ahí de la falta de cumplimiento del Estado de sus responsabilidades. Contrasta notablemente esta situación del pozo carbonífero, hecho de manera muy primitiva, con la actitud de las autoridades con lo de Pasta de Conchos. Ahora sí, el secretario del Trabajo estaba rapidito allí y tanto la Secretaría de Economía como la del Trabajo dicen que condenan al grupo, a la empresa que está a cargo de esa obra. Pero no hicieron eso con el Grupo México. No. Es decir, ahora parece que se van a ir duro contra los empresarios, porque son empresaritos. En cambio, cuando las fallas fueron de empresariotes, de esos que salen en Forbes y que tienen pues presencia internacional, contra ellos no hubo nada. Entonces, muy valientes con los que están en pocas posibilidades de defenderse, que no son defendibles además, pero tampoco los otros eran defendibles. Entonces son dos varas para medir las cosas. Y cuando pidieron ayuda a los chilenos, porque los chilenos sí son, ya mostraron que son capaces de rescatar. El rescate chileno tuvo mucho que ver ahora, ¿no? Sí, digo, como entonces, ejemplo. La despedida de los chilenos fue que estaban realmente sorprendidos de las condiciones tan malas en que trabajaban los mineros mexicanos. Así que yo creo que le salió un poco el tiro por la culata a la hora de mandar pedir por solidaridad un grupo de fuera, porque a la hora de ver las condiciones dijeron, comparados con un país minero como es Chile, esto de aquí es una vergüenza. Si pocos dramas ilustran, pocos dramas humanos como la muerte de estos mineros ilustran un drama mayor nacional, que es la enorme parcialidad de los gobiernos panistas a favor de la gran empresa. Porque resultan patéticas, risibles y ridículas las declaraciones de Javier Lozano, el secretario del Trabajo, y de otros funcionarios federales, de que ignoraban lo que estaba pasando. Es falso. Cualquiera que vaya a Sabinas, Coahuila, sabe que los pocitos son una de las actividades económicas principales y que no está nada regulado y que se mete ahí todo el que quiere porque es muy rentable. Porque sigue dejando muchas utilidades el explotar las minas con esas condiciones. Vamos, son las condiciones las que hacen rentable las minas. Y eso lo sabían, me canso que lo sabían. Hay una delegación de la Secretaría del Trabajo, por favor, que no venga ahora a decir que no lo sabía, porque uno no espera que Javier Lozano o los funcionarios panistas lean los informes sobre Pasta de Conchos, por ejemplo, de cereal, de un grupo que se dedica a proteger los derechos laborales, o de la diócesis de Saltillo, que está constantemente declarando. Don Raúl Vera constantemente está declarando las condiciones de explotación. Pero sus oficinas en Saltillo o en Monclova, por supuesto que tenían conocimiento, simplemente que no quieren saber. Prefieren ignorar la explotación sistemática a la que son sometidos la mayoría de los mexicanos, porque en términos numéricos, la peor violación a los derechos humanos es la que se hace con quienes trabajan. Hay un deterioro extraordinario en las condiciones en las cuales se trabaja en México. Sí, es una complacencia, digamos, ¿no? Sí. Frente a este tipo de actividades, incluso clandestinas, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí sí se hacen de la vista gorda. Dicen que contra el narcotráfico no hay que hacerse de la vista gorda, pero contra este tipo de empresas que trabajan en estas condiciones, ahí sí, hasta que no ocurre algo, entonces ya empiezan a decir cosas, pero efectivamente lo de los pocitos se conoce desde hace mucho. Y oyendo lo que decías, Lorenzo, de el contraste de condiciones de trabajo entre los mineros chilenos y estos en particular, por lo menos los de los pocitos, aunque ya sabemos también que en Pasta de Conchos, siendo una empresa grande, pues también la forma en que, las condiciones de trabajo en las que estaban estos mineros.
Yo digo, ¿qué tan diferente será el trabajo, por ejemplo, las condiciones de los pocitos respecto de, por ejemplo, el porfiriato o respecto de la colonia? Probablemente no ha cambiado mucho, porque de lo que se trata es de explotar sin poner nada en favor de los mineros, con salarios verdaderamente bajísimos, con niños trabajando, mujeres, y de lo que se trata es de hacer rentable este tipo de empresas. Pero si uno hiciera la comparación y decir, mira, pues ya pasaron quién sabe cuántos siglos y todavía trabajan como cuando en la colonia, en ese caso, no hablo de todas las minas en general. Es cierto, y las condiciones decían, la cavidad en donde estaban, de 1.20, que tenían que estar trabajando agachados, el malacate con el que subían y bajaban tanto a los mineros como el carbón, pues era un malacate que no hubiera quedado nada mal en el siglo XIX o incluso en la colonia. Ahora, en la colonia, la explotación minera era la plata, y la plata mexicana, ahora le estoy dando vueltas a un trabajo de John Tutino, un profesor de Georgetown, señala que en realidad se puede decir que esa plata mexicana y esas condiciones tan brutales, la Nueva España fue el detonador del capitalismo mundial, porque proveyó el medio de intercambio entre China, que no aceptaba más que plata mexicana, ¿no? para intercambio. El intercambio con Occidente. Entonces las condiciones tan malas. ¿Todo tipo de plata o plata mexicana nada más? No, era plata era antes de la independencia. En la época colonial, la capacidad que tuvo México para detonar el capitalismo mundial también estaba relacionada con la brutalidad de la explotación de sus mineros. Pues es que esta brutalidad puede sonar horrible, pero creo que hay que insistir en la necesidad de que la sociedad y la clase política se acerquen a observar la cartografía del horror, porque no son solo los mineros, hay una cultura de la explotación sistemática del ser humano, al cual no se le respeta la dignidad. No. Y se le lleva, sean niñas, las prostituyen. Y ya sabemos que hay pueblos de Tlaxcala en los cuales se dedican, son pueblos de lenones, que se dedican a captar niñas que luego comercian durante unos años antes de desecharlas. Somos uno de los paraísos de la prostitución infantil en el mundo. Aquí vienen los pederastas del mundo entero a refocilarse con nuestras criaturas, y lo saben las autoridades. Entonces, las autoridades lo saben, y además una parte de la sociedad lo tolera porque obtiene beneficios económicos. Seguimos siendo una cultura en la cual el respeto de la dignidad humana sigue siendo un superficial, no declarativo, porque hay sectores que sí respetan, vamos, tampoco puede uno irse al otro extremo, pero hay un problema de valores profundamente arraigados, de menosprecio por la vida humana, de menosprecio por la dignidad, y se refleja aparece cuando vienen dramas como el de los mineros. Bueno, se acabó este recuento de terribles males que hemos estado haciendo en los 3 bloques, y nos tenemos que ir al siguiente. No nos abandone, vamos a tocar un tema interesante en el último bloque de este programa. Pues bien, en este último bloque hemos hecho un esfuerzo por estar tratando temas internacionales. El mundo árabe, Osama Bin Laden. Quiero aquí poner un tema muy específico, porque te lo digo a ti, Pedro, para que lo oigas tú, Juan. Las barbas del vecino a cortar, las propias a remojar. El ejército de Pakistán es el 5º ejército más importante del mundo. Es un ejército que tiene armas atómicas y que está ahora en una crisis enorme porque los norteamericanos lo metieron en su política contra el terrorismo. Lo hicieron depender en buena medida de los norteamericanos, le dan una cantidad interesante de dinero. Oílo tu ejército mexicano. $1,000 millones al año. Ahorita. Pero como viene de atrás,
Y con la muerte de Osama Bin Laden, que no les pidieron permiso a los pakistaníes, que pusieron en evidencia una de dos cosas, cualquiera de las dos está mal. O los servicios de inteligencia que dependen del ejército, que tiene un poder mucho mayor que el del gobierno, sabían que estaba ahí Bin Laden y se hicieron los que les hablaba, pues no la Virgen, pero el equivalente, o no lo sabían. Y entonces como servicios de inteligencia quedan bastante mal. Cualquiera de las dos posibilidades hace que esta fuerza tan importante de Pakistán, que es el ejército, se sienta humillada y comprometida. Pero es que ellos también se metieron en una política o los metieron. Bueno, aquí lo que pongo sobre la mesa es que en México tenemos que pensarlo de la misma manera. No podemos adoptar ni aceptar la política anti carteles de la droga que Estados Unidos impone, que quiere que se... Es como la Guerra Fría. La Guerra Fría nunca se peleó entre las dos grandes potencias, se peleó en las periferias y ahí se hizo guerra caliente. La guerra contra el narcotráfico no está peleándose en Estados Unidos. Ahí la cosa sigue más o menos tranquilita. Ahí nomás se drogan. Ahí nomás se drogan. Se está peleando fuera, en las periferias, con nosotros. Bueno, insisto, el ejemplo de Pakistán y lo que le pasa a un ejército que se mete mucho con las políticas norteamericanas debe de ser un punto para considerarlo aquí. Uy, pues sería ideal que lo pudiéramos considerar, porque uno de los grandes problemas nacionales es la dependencia en la definición estratégica de la política contra las drogas en México. No la impusieron los norteamericanos, y seguimos, y el gobierno federal sigue todavía marchando por las grandes líneas estratégicas que ha impuesto Washington y que se centran en combatir la producción y el tráfico hacia el norte. Pero, y en ese sentido uno se pregunta los motivos por los cuales ese nacionalismo mexicano tan cantado en las escuelas primarias, o en nuestras escuelas primarias cuando menos, no se refleja en ello, y aquí o bien el nacionalismo mexicano no es tan sólido como pareciera y es un mito, o es parcialmente un mito, o bien quienes han gobernado este país desde hace muchas décadas, en ese tema cuando menos no están, en el tema de seguridad, porque no es solo el asunto del narcotráfico, sino también otros temas relacionados con la seguridad, porque somos estratégicamente muy importantes para Estados Unidos. Pero el hecho es que, Lorenzo, no estamos siguiendo lo que los estadounidenses quieren, no, más bien, el gobierno federal está haciendo lo que los estadounidenses quieren. Desde hace un siglo, ¿eh? Desde hace bastante tiempo, sí. Pero bueno, tenemos una diferencia sustancial. Ahora que estaba revisando alguna cifra que ha salido por ahí de que le entregan $1,000 millones al año a Pakistán, comparado esto con el Plan Mérida o con el... pues estamos hablando de una ridiculez, y nosotros somos los vecinos, con 3,000 kilómetros de frontera en el norte y 11,000 de ¿cómo se llaman? Las costas, de los litorales que están en torno de los Estados Unidos, porque por mar se navega, se trafica mucha droga y mucha violencia y muchas armas. Estamos en un país que no es como Pakistán tan dependiente en términos de lo que recibe, pero que es totalmente dependiente en términos de la dolarización de su economía, del tráfico que tiene el mercado más grande del mundo, donde se consume el 70% de las drogas del planeta, y no estamos teniendo la respuesta que tiene un país lejano, remoto, como Pakistán. Y bueno, este es algo que llama la atención para que el gobierno mexicano en sus relaciones bilaterales le diga, bueno, esto es lo que tú estás haciendo con Pakistán, pero mira lo que estás haciendo conmigo en comparación. Un país de 112 millones de habitantes, no sé cuántos tiene Pakistán. Tiene bastante. Un poquito más, pero no es muy distinto de nosotros. Sí, Pakistán es parte de la vieja India, ¿no? Es un país musulmán que se conecta con los movimientos democráticos musulmanes, etcétera, pero es dependiente de los Estados Unidos claramente, y ahora se ha puesto de manifiesto con la muerte de Osama Bin Laden en forma muy clara, ¿no?
Que se ha discutido mucho en esta semana la cuestión del operativo mismo para matar a Osama Bin Laden, en donde decir, bueno, pues no hubo juicio, pero ni se pretendía simplemente matarlo, esas eran las órdenes, aparentemente, se pasó por encima de la ley, y hay un cierto debate, decía yo en esta semana, sobre si se justifica ante un peligro tan fuerte para Estados Unidos y el mundo en general como Bin Laden, donde él mismo se hizo responsable ¿podrías o no podrías de todas maneras aplicar la ley, como se hizo en Nuremberg, como se hizo con el propio Hussein, ¿no? Pues él hizo juicio, ¿no?, a Hussein en Irán. O se vale simplemente pasar por alto la ley ante esas circunstancias. Esto lo traigo a colación también al caso mexicano, porque Calderón también, en uno de estos mensajes que dio estos días, dijo, tenemos la ley, tenemos la razón y por eso vamos a ganar, tenemos la fuerza. Digo, la ley también se empieza cada vez a cumplir menos del lado de quien la debe de cumplir. Es decir, ya son muchos los casos en los cuales incluso sicarios son capturados y luego ya no aparecen, o aparecen a lo mejor muertos. Es decir, no solamente los sicarios no cumplen la ley, sino que puede estar entrando esta mentalidad de decir, pues si estos no cumplen la ley y son tan salvajes como lo son, pues nosotros también, ¿por qué tenemos que aplicar toda la ley estricta a la hora de capturarlos, a la hora de procesarlos? Muchos de esos sicarios ya no aparecen, pero eso nos lleva justamente a lo que después se convierte en una guerra sucia. Creo que la soberanía de países como México, en particular México, con una vecindad tan apabullante con Estados Unidos, desafortunadamente siempre será relativa, siempre estará bajo asedio. Entonces tenemos que ser particularmente puntillosos. La política contra el narcotráfico sí nos la impusieron ellos. A fines de los 30 hicimos un intento de tener nuestra política, cuando se quiso que el gobierno mexicano proveyera de droga pequeñas dosis a los drogadictos para controlarlos, alejarlos del crimen organizado, no criminalizarlos. Se hizo legalmente esa propuesta. Son enfermos, hay que tratarlos. Pero los norteamericanos echaron abajo eso. La presión directa del Departamento de Estado, que le pidió a la embajada aquí, de Estados Unidos aquí, que echaran abajo ese programa, y lo echaron con un momento del nacionalismo mexicano bastante interesante, que era el de Cárdenas. Pero Cárdenas ya no se puede echar encima tantos problemas con Estados Unidos después de la expropiación y de haber expropiado además las tierras del Valle de Yaqui que le pertenecían a los norteamericanos. En fin, el punto es que tenemos que tener nuestra propia política. Es muy difícil, pero por andar de seguidores, los pakistaníes ahora se encuentran con y Estados Unidos también tiene un problema. ¿Qué hace? ¿Castiga a Pakistán? No es muy fácil. ¿Le va a retirar la ayuda? Tampoco es muy fácil. Pakistán, ¿qué es lo que va a hacer? Se enredaron mucho. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado cuando una política, que puede ser una buena política, digo en términos hipotéticos, que Estados Unidos y nosotros coincidamos, pero siempre sabiendo que los intereses nuestros y de los norteamericanos pueden llegar a diferir, incluso en áreas en donde tengamos coincidencia, y que hay que ser cuidadosos de mantener lo poco o mucho que nos queda de soberanía y no permitir que se nos reduzca, porque podemos quedar como esos países que muy grande su ejército, muy importante, muy armas atómicas, y al final los norteamericanos hacen con ellos lo que quieren. ¿Y dónde está la soberanía de Pakistán? Bueno, en buena medida sigue en Pakistán, pero ha sido un poco vulnerada, porque el interés norteamericano va en primer lugar. Y aquí su interés en la política de las drogas y de la violencia que está teniendo lugar en México es de lo más delicado. Así que cerramos con una de las demandas que presentaron ayer en el Zócalo, la marcha esta, revisar lo de la política antidrogas en relación
con los Estados Unidos. Creo que nos vendría muy bien. A lo mejor llegamos a un acuerdo de que hay que seguirla, pero después de revisarla y explicarnos a nosotros mismos por qué la seguimos y no andar nada más con iniciativas méridas así a lo tonto. Pero nos tenemos que ir ya. Se concluyó este programa y le esperamos la semana entrante. El lunes de la semana entrante tenemos otra cita en el Canal 11. Muy buenas noches.